Conocí a Daniel por primera vez cuando necesitaba un compañero de piso para compartir el alquiler de un pequeño apartamento de 2 habitaciones. Los precios del alquiler estaban altísimos y no podía permitirme vivir solo. Daniel respondió a mi anuncio. Desde nuestro primer encuentro, me pareció una persona amable y normal. Tenía un trato cortés, una sonrisa amigable y una voz tranquila. Rápidamente me sentí cómodo con él y decidimos mudarnos juntos. Al principio, todo fue tranquilo. Era ordenado y servicial, a veces cocinaba o arreglaba pequeños problemas en el apartamento. Sentí que había encontrado al compañero de piso perfecto. En los comienzos, vivir con Daniel era agradable. Ambos teníamos trabajos en la misma parte de la ciudad. Él trabajaba en una pequeña librería y yo en una cafetería cercana. Por las noches, veíamos películas juntos o compartíamos historias sobre nuestro día. De vez en cuando, me sorprendía con la cena o se ofrecía a hacer las tareas que menos me gustaban, como sacar la basura. Dividíamos los gastos y las responsabilidades sin problemas, y pensé que nos llevábamos mejor que la mayoría de los compañeros de piso. Apreciaba su comportamiento tranquilo y amable, y me hacía sentir cómodo. Durante un tiempo, todo pareció perfectamente normal. Luego, lentamente, las cosas empezaron a cambiar. Daniel empezó a llegar a casa más tarde, a veces con aspecto cansado o distante. Cuando le preguntaba dónde había estado, se encogía de hombros y decía que con amigos, pero su tono se sentía raro. Había noches en que lo oía hablar por teléfono en voz baja. Una vez le escuché decir algo sobre riesgos y sobre que la gente no se enterara, intenté convencerme de que era solo un malentendido. Aún así, se hizo más difícil ignorar la sensación de que algo en Daniel se estaba volviendo secreto e inquietante. Una noche, llegué a casa más tarde de lo habitual y encontré el apartamento a oscuras, excepto por una luz tenue en la habitación de Daniel. Al pasar por delante, oí un ruido suave, como sollozos silenciosos. Llamé a su puerta, preguntándole si estaba bien. Tardó un largo rato en responder, luego dijo que solo estaba cansado y quería dormir. El llanto cesó tan abruptamente como había empezado, y el silencio me dejó con una sensación de desasosiego. A la mañana siguiente, volvió a actuar con total normalidad, charlando trivialidades durante el desayuno como si nada inusual hubiera ocurrido. Sin embargo, los sucesos extraños seguían acumulándose. Empecé a notar manchas en su ropa que intentaba ocultar. Una vez, encontré un pequeño cuchillo con sangre seca en el botiquín del baño. Cuando le pregunté por ello, Daniel afirmó que se había cortado la mano preparando la comida. Restó importancia a mi preocupación riéndose, pero algo dentro de mí se sentía mal. Con el tiempo, me sentí más ansioso a su alrededor. Me decía a mí mismo que era solo mi imaginación, pero mi instinto me decía lo contrario. Había una pesadez en nuestro apartamento que no podía explicar del todo, y parecía seguirme a todas partes. Finalmente, mis sospechas me empujaron a invadir la privacidad de Daniel. Una noche, cuando salió, entré en su habitación. El corazón me latía con fuerza mientras revisaba sus cosas, hasta que encontré una caja escondida debajo de algo de ropa. Dentro había recortes de periódico sobre asesinatos sin resolver. Algunas páginas tenían notas manuscritas de Daniel en los márgenes y había fotos de víctimas y objetos personales extraños. Sentí que el estómago se me revolvía al darme cuenta de que esto era más que simple curiosidad. Tembloroso de miedo, volví a poner todo en su sitio, salí corriendo del apartamento y llamé a la policía desde un parque cercano. Cuando llegaron los agentes, los llevé hasta la caja. Parecían preocupados también, y empezaron a preguntarme por el comportamiento y el horario de Daniel. Mencioné la ropa manchada, el cuchillo ensangrentado y sus llamadas telefónicas nocturnas. Después de reunir información, me aconsejaron que me quedara en un lugar seguro mientras investigaban. Asustado y abrumado, me quedé con un amigo e intenté seguir con mi vida cotidiana. Mis pensamientos, sin embargo, estaban llenos de pavor y confusión. No podía creer que mi compañero de piso amable y educado pudiera estar involucrado en crímenes terribles, pero las pruebas parecían demasiado sólidas para negarlas. Días después, la policía volvió a contactarme con noticias alarmantes. Habían arrestado a Daniel.
Lo habían pillado intentando deshacerse de pertenencias relacionadas con otra víctima. Las pruebas de nuestro apartamento, más lo que llevaba consigo, lo conectaban con varios asesinatos sin resolver. Sentí tanto alivio como shock al darme cuenta de que había compartido casa con un peligroso asesino. Los recuerdos de la amabilidad de Daniel chocaban con la horrible verdad. Mi mente daba vueltas sobre cómo había pasado por alto las señales de advertencia, y no podía dejar de imaginar cada vez que habíamos cocinado, hablado o reído juntos. Era aterrador darme cuenta de lo fácilmente que me había engañado. Volver al apartamento para empacar mis pertenencias fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Las habitaciones se sentían misteriosas, como si todavía guardaran los ecos de los secretos de Daniel. Mientras ordenaba mis cosas, encontré una nota suya en mi habitación. Decía: lamento que te hayas enterado así. Nunca quise hacerte daño. Eras el único amigo verdadero que tenía. Adiós. Mis manos temblaron al leer esas palabras. No podía decidir si eran sinceras o una manipulación más. De cualquier manera, me dejó sintiéndome dividido, asustado y extrañamente triste. Poco después, me mudé a otra ciudad, intentando empezar de nuevo. Pero los recuerdos me perseguían. Me volví más cauto y temeroso, dejando de confiar en la gente a primera vista. Aunque sé que no tengo la culpa de las acciones de Daniel, todavía me pregunto si podría haber actuado antes, tal vez salvando vidas. La oscuridad con la que viví sigue siendo parte de mí, un recordatorio de que el mal puede esconderse tras una sonrisa amable. Incluso ahora, mantengo la distancia con los demás, siempre buscando señales de peligro. Vivir con Daniel cambió mi vida para siempre y nunca lo olvidaré. Antes de pasar a la siguiente historia, si estás visitando nuestro canal por primera vez, no olvides darle al botón de suscribirse y activar la campanita para mantenerte al tanto de nuestras próximas historias de miedo. Tenía 30 años cuando decidí buscar un lugar más económico para vivir. Mi antiguo apartamento se estaba volviendo demasiado caro, y necesitaba una solución rápida. Un día, vi un anuncio ofreciendo una habitación en una casa de 3 dormitorios. El alquiler era bajo, y el casero, el señor Thompson, no hizo muchas preguntas. Ni siquiera verificó mis antecedentes. Me pareció extraño, pero estaba apurado y no podía darme el lujo de ser exigente. La casa era vieja, con pisos que crujían y pasillos estrechos, pero se sentía lo suficientemente cómoda para mis necesidades. Cuando visité el lugar por primera vez, el señor Thompson me mostró la distribución. 3 dormitorios, una cocina pequeña, una sala acogedora y un baño para compartir. Apenas habló de reglas o expectativas. Solo supe que compartiría la casa con una compañera llamada Elizabeth. Esa tarde, firmé un acuerdo sencillo y me mudé. Mientras colocaba mis cajas en mi nueva habitación, sentí un ligero escalofrío, pero me dije a mí mismo que era solo una casa vieja acomodándose. Elizabeth trabajaba de noche y dormía de día. Debido a su horario, casi nunca nos cruzábamos. Ni siquiera la vi durante mi primer mes allí. Su puerta siempre estaba cerrada, y rara vez escuchaba un sonido proveniente de su habitación. Aunque parecía ser reservada, a veces sentía como si hubiera otra presencia en la casa, como si alguien observara desde un rincón escondido. Al principio, pensé que solo estaba incómodo por vivir con una desconocida a la que nunca veía. Poco después de instalarme, comenzaron a suceder cosas raras. Dejaba mis llaves en el mostrador de la cocina, y luego las encontraba en la mesa del comedor. Mi cepillo de dientes, que guardaba en un vaso junto al lavamanos, a veces se sentía húmedo cuando no lo había usado. Intenté encontrar explicaciones lógicas. Tal vez estaba estresado y olvidaba dónde dejaba las cosas. Quizás la casa tenía pequeñas goteras o corrientes de aire que hacían que los objetos se movieran. Pero a medida que pasaban los días, se hizo más difícil ignorar las extrañas sensaciones que crecían dentro de mí. Una noche, regresé del trabajo y noté que la puerta principal estaba ligeramente abierta. Estaba seguro de haberla cerrado con llave esa mañana.
Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Entré con cuidado y llamé, ¿hola? ¿Hay alguien aquí? La casa estaba en silencio, pero había una cualidad tensa en el silencio. Nada parecía robado o movido, pero sentí como si alguien hubiera estado allí hacía apenas unos momentos. Esa noche, revisé 3 veces cada ventana y puerta, asegurándome de que cada cerradura estuviera segura. Aún así, mientras intentaba dormir, cada crujido me tensaba. A altas horas de la noche, comencé a escuchar ruidos suaves. A veces, sonaban como pasos ligeros provenientes del segundo piso. Otras veces, escuchaba un suave murmullo, casi como una canción de cuna. Estos sonidos me paralizaban en la cama. Seguía diciéndome a mí mismo que era solo una casa vieja, pero no podía ignorar la inquietud que me recorría la columna vertebral. Incluso si Elizabeth estaba en casa, ¿por qué andaría caminando cuando se suponía que estaba trabajando? Y si no estaba allí, entonces, ¿quién hacía esos ruidos? Entonces llegó una noche de viernes que lo cambió todo. Decidí relajarme en la sala con un programa de televisión nocturno. Estaba medio distraído, bebiendo un poco de té, cuando de repente sentí como si me estuvieran observando. Se me erizó la piel. Miré por encima del hombro, pero no vi nada. Intentando mantener la calma, volví a mirar la televisión. Sin previo aviso, la luz del techo parpadeó y se apagó, dejando solo el tenue resplandor del televisor. Se me apretó el estómago. Me giré lentamente y en la entrada vi una figura. Era Elizabeth. Estaba parada en el pasillo sombrío, con el rostro oculto en la oscuridad. No podía ver sus ojos con claridad, pero sentí que me miraba fijamente. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Luego se giró y desapareció silenciosamente por el pasillo, dejándome temblando. ¿Elizabeth? Llamé, con la voz temblorosa. No hubo respuesta. El miedo me invadió, y me apresuré a volver a encender las luces. Todo se sentía irreal. Corrí a mi habitación y cerré la puerta con llave, mis pensamientos corriendo con preguntas. ¿Quién era exactamente ella, y por qué su presencia se sentía tan inquietante? Esa noche, apenas dormí. Cada susurro en el pasillo me enviaba escalofríos. Por la mañana, estaba seguro de que necesitaba irme. Empaqué un pequeño bolso y fui a un motel cercano, ansiando una sensación de seguridad. Una vez allí, llamé al señor Thompson y le conté los sucesos extraños, incluyendo a Elizabeth parada en la oscuridad. Sonó preocupado, pero no sorprendido. Me preguntó si estaba bien, pero no ofreció respuestas reales. Algo en su voz me hizo pensar que sabía más de lo que decía. Después de un descanso muy necesario en el motel, decidí regresar a la casa al día siguiente para recoger el resto de mis cosas. Al entrar, la casa se sentía diferente. Estaba más silenciosa, pero el silencio era pesado. Me apresuré a mi habitación para empacar ropa y objetos personales. Al salir, noté que la puerta de Elizabeth estaba ligeramente abierta. La curiosidad me venció y la abrí más. La habitación estaba oscura, cubierta de polvo, como si nadie hubiera vivido allí durante mucho tiempo. Una cama pequeña estaba contra una pared, y fotos viejas colgaban cerca. Acercándome, vi que las fotos mostraban a una joven que se parecía exactamente a Elizabeth. En una foto, el señor Thompson estaba de pie junto a ella, mucho más joven de lo que era ahora. Curioso, di vuelta a la foto y vi una fecha de hace 20 años. Mi corazón se aceleró. Si estas fotos eran tan antiguas, ¿cómo podía Elizabeth seguir viéndose igual hoy? De repente, escuché un leve crujido detrás de mí y me giré, pero no había nadie. Dominado por el miedo, tomé una fotografía y salí corriendo de la casa, decidido a confrontar al señor Thompson. Fui directamente a su oficina y le mostré la foto. Se puso pálido y finalmente confesó que Elizabeth era su hermana que había desaparecido hacía 2 décadas. Admitió que mantenía su habitación intacta, con la esperanza de que ella regresara algún día. No pudo explicar cómo una persona que se parecía a ella había aparecido en la casa o por qué se veía sin cambios después de tantos años. Aterrado y confundido, tomé mis cosas y me fui, jurando no volver jamás.
Jamás imaginé que mudarme a un pequeño apartamento en la ciudad me llevaría a vivir una experiencia tan aterradora. Todo comenzó de manera sencilla. Estaba emocionado de encontrar un lugar con alquiler bajo y cerca de mi nuevo trabajo. Pensé que la vida sería fácil y tranquila, pero estaba muy equivocado. Mi compañero de cuarto, Alex, resultó ser alguien que jamás podría olvidar. Desde el momento en que lo conocí, sentí que algo no andaba bien. Era alto y delgado, con ojos que parecían mirar mucho más allá de mí, como si viera cosas que yo no podía. Al principio, me dije a mí mismo que era solo tímido o que prefería la soledad. Pasaba casi todo el tiempo en su habitación con la puerta cerrada. Rara vez salía, y cuando lo hacía, no hablaba mucho. Por un tiempo, intenté creer que simplemente teníamos hábitos diferentes y que la convivencia se volvería más cómoda con el tiempo, pero no fue así. Por las noches, a veces escuchaba a Alex susurrar. Al principio, los sonidos eran suaves, como si estuviera hablando por teléfono, pero a medida que pasaban las noches, estos susurros se volvieron más fuertes y urgentes, como si estuviera en una conversación profunda con alguien, o algo, que no estaba en la habitación. Me decía a mí mismo que no me preocupara. Tal vez solo estaba viendo películas de terror o practicando líneas para una obra de teatro. Intentaba ignorar la creciente inquietud en mi estómago. Olores extraños comenzaron a emanar de la habitación de Alex. Empezó como un olor leve y desagradable, pero pronto se hizo tan fuerte que no pude fingir que era normal. Me recordaba a algo podrido, como carne descompuesta o basura dejada afuera por mucho tiempo. Cuando le pregunté a Alex al respecto, se rió de una manera extraña y hueca. Dijo que había derramado algo y que lo limpiaría pronto, pero el olor nunca desapareció. En todo caso, empeoró. También noté la forma en que Alex parecía deslizarse por el apartamento. Se movía tan silenciosamente que a veces no me daba cuenta de que estaba justo detrás de mí. A altas horas de la noche, cuando me despertaba para beber agua, lo veía en el pasillo. Sus ojos me seguían, oscuros y fríos, y sentía que estaba observando cada movimiento que hacía. Me apresuraba a volver a mi habitación. Una noche, cuando no podía dormir, decidí averiguar qué estaba haciendo Alex. Lo más silenciosamente posible, caminé hasta su puerta. Estaba ligeramente abierta, y una rendija de luz se derramaba en el pasillo oscuro. Mi corazón latía con fuerza, pero empujé la puerta un poco más. Dentro, vi a Alex de pie en el centro de la habitación, rodeado de velas encendidas. Sus llamas parpadeantes hacían que sombras gigantes bailaran en las paredes. Alex sostenía un libro viejo y amarillento, y cantaba en voz profunda y extraña. No podía entender las palabras. Sonaba como un idioma extranjero, o quizás como ningún idioma en absoluto. El aire se sentía pesado, como si algo oscuro y peligroso estuviera flotando en la habitación. De repente, noté una forma en la esquina. Estaba encorvada y retorcida, con ojos que brillaban a la luz de las velas. La visión hizo que mi corazón diera un vuelco, y tropecé hacia atrás con miedo. Sin pensar, me giré y corrí a mi habitación, cerrando la puerta de golpe tras de mí. Me escondí debajo de mis cobijas, temblando, rezando para que amaneciera pronto y trajera algo de sensación de seguridad. Cuando llegó la mañana, esperaba que la luz del día mejorara todo. Pero las cosas no mejoraron. Empeoraron. Alex se volvió más impredecible. Sus susurros eran más fuertes y frecuentes, y apenas parecía comer o dormir. Se me quedaba mirando fijamente durante largos periodos, como si me estuviera estudiando. Una tarde, reuní el valor para preguntarle qué estaba pasando, pero él solo me miró a través y no dijo absolutamente nada. Entonces, una noche, Alex simplemente desapareció. Su habitación estaba vacía. Las velas estaban apagadas y el extraño libro se había ido. Busqué por todas las habitaciones de nuestro pequeño apartamento, pero no estaba por ninguna parte. Debería haberme sentido aliviado, pero una sensación de pavor se aferró a mí. Sentía como si todavía estuviera cerca, observándome desde algún lugar que no podía ver. Los días se convirtieron en semanas, y todavía no había señales de Alex.
Intenté seguir con mi rutina normal, trabajar, cocinar y dormir, pero cada vez que entraba al apartamento, una sensación de desasosiego me envolvía como una nube oscura. Saltaba ante los pequeños ruidos y miraba por encima del hombro esperando que Alex estuviera allí. Luego vinieron los rasguños. Una noche, tarde, escuché un ruido leve de raspado dentro de las paredes. Al principio, intenté ignorarlo, diciéndome a mí mismo que era solo un ratón o una rata, pero el ruido se hizo más fuerte y persistente hasta que se volvió imposible de ignorar. Sonaba como algo con garras afiladas raspando contra el interior de la pared, tratando de romperla. En poco tiempo, las criaturas aparecieron. Se arrastraron fuera de los rincones oscuros, sus cuerpos contorsionados en formas antinaturales, sus ojos brillando con una luz intensa y aterradora. Me quedé paralizado, con el corazón latiendo con fuerza, mientras se deslizaban rápidamente por el suelo. Había muchísimas, y todas parecían mirarme directamente. Sentí como si estuvieran esperando una orden, como si yo fuera un animal atrapado en una jaula. En ese momento, me di cuenta de que tenía que escapar. Agarré mis llaves y corrí hacia la puerta, pero entonces lo vi. Alex estaba de pie en el umbral, bloqueando mi camino. Su rostro parecía más pálido que antes, y sus ojos estaban más vacíos de lo que jamás los había visto. «No puedes irte», dijo, como un juez dictando sentencia. «Ahora nos perteneces». El terror me invadió, y de alguna manera encontré el valor para empujarlo y pasar a su lado. Corrí por el pasillo y salí del edificio, sin mirar atrás ni una sola vez. Mi corazón latía a toda velocidad, y apenas podía respirar hasta que estuve muy, muy lejos. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.